Presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario ¿Cómo viene la economía en 2026? Chile en un nuevo ciclo. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Señora Rosana Costa, presidenta del Banco Central de Chile. Señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, profesor titular del Instituto de Economía UC y exministro de Hacienda. Señora Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes. Señor Óscar Landerreche, profesor titular de Economía de la Universidad de Chile. Señor Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central de Chile y economista del Centro de Estudios Públicos. Y al señor Germán González, coordinador macroeconómico en CLAPES-UC. Agradecemos también la presencia de autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades tanto del sector público como privado, y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial, y por supuesto a quienes nos están siguiendo vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó en la entrada, y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de introducción. Muy buenos días. Es un gusto estar acá e inaugurar el año 2026 con esta actividad, con este seminario, y seminario que ya habíamos hecho el 2025, en una etapa del año similar, al comienzo del 2025. Quiero saludar especialmente a Rosana, un gusto tenerte nuevamente acá. Rosana fue nuestro premio CLAPES-UC Alfonso Sueto Paso 2025, además de presidenta del Banco Central de Chile. Saludar a Cecilia Cifuentes, Óscar Landerreche, Rodrigo Vergara y, por supuesto, Germán González de la casa. El tema de cómo viene la economía chilena el 2026, de alguna manera ya fue cubierto parcialmente, o muy completamente, uno podría decir, por el Banco Central de Chile. Esa es la pregunta que motiva este seminario, ¿cómo viene la economía chilena en 2026? En el informe, en el IPOM, trajo consigo el último, ¿no es cierto?, un conjunto de buenas noticias. Un escenario internacional que evolucionó mejor de lo esperado en 2025, un año marcado por el anuncio de las alzas de aranceles por parte de Estados Unidos en abril, ustedes recuerdan todos el Día de la Liberación, el 3 de abril, los riesgos geopolíticos y las dudas respecto a la sostenibilidad de las alzas de precios de las acciones vinculadas con la inteligencia artificial. Pero de alguna manera esos nubarrones no fueron tan fuertes cuando estamos observándolo desde fin de año. En el ámbito local, el IPOM mostró un mayor dinamismo de la inversión, más crecimiento económico y una inflación que convergerá antes de lo previsto al 3%. En particular, en el IPOM de diciembre, el Banco Central revisó el rango de crecimiento 2026 al alza, hasta 2 a 3% desde 1,75 a 2,75. Ahí hay una señal de mayor optimismo respecto del crecimiento económico del año en curso. Proyectó también que la inversión fija crecerá 4,9% en 2026, después de expandirse 7% en 2025. También adelantó la convergencia de la inflación a la meta desde el tercer al primer trimestre, es decir, hacia marzo habríamos convergido a una inflación anual en torno al 3%. Y todo esto en un contexto en que el mundo y nuestros socios comerciales crecerán más de lo previsto en septiembre, y en que el precio del cobre promediará $4,7 la libra, bueno, hoy día uno dice 4,7, promediará y pasamos la barrera de los 6.
¿no es cierto? Un punto que creo importante sobre la inversión, de destacar. Aunque esta mostró un repunte significativo en 2025, este aumento se produjo después de 2 años de caída y se concentra en el componente importado, maquinarias y equipos, principalmente de 2 sectores, minería y energía. Sin embargo, la inversión en construcción sigue rezagada y la inversión en otros sectores económicos aún no repunta, aunque las expectativas para este año han mejorado de acuerdo con diversas fuentes. Por otro lado, desde la publicación del IPOM hemos tenido algunas novedades sobre las cuales sería importante profundizar en este seminario. El precio del cobre sigue subiendo y, como decíamos, ha superado la barrera de los $6, que esto es más de $1 sobre la proyección promedio del año. El peso se ha apreciado más rápido de lo previsto, cotizándose transitoriamente por debajo de los 900 pesos. El dólar, el tipo de cambio. El IMACEC de noviembre decepcionó las expectativas, al crecer solo 1,2% interanual y caer respecto de octubre, lo cual nos dice claramente que aquí no hay ninguna recuperación de la economía chilena en las últimas cifras. El desempleo se mantuvo en 8,4% en el trimestre móvil terminado en noviembre, confirmando que el crecimiento de la economía es insuficiente para permitir que más chilenos consigan un empleo formal. Por otro lado, las expectativas de los agentes han seguido mejorando. Estas noticias post-IPOM de diciembre han abierto una serie de interrogantes. ¿Qué efecto tendrá en la economía el repunte de las expectativas y un precio del cobre significativamente mayor de lo previsto en el informe? Podría significar, por ejemplo, más inversión y crecimiento de lo previsto. Esta alza del precio del cobre, en la medida que se sostenga y dependiendo del uso que se les dé a estos recursos, también tendrá impactos en las finanzas públicas y en las condiciones financieras que enfrenta el país, que deberán ser abordadas en futuros informes de estabilidad financiera. Por otro lado, un menor tipo de cambio podría llevar a la inflación bajo la meta, haciendo necesario recortar la tasa de política monetaria más de lo previsto en diciembre. La debilidad de la economía durante los últimos trimestres y el alto desempleo podrían dar cuenta de holguras de capacidad mayores de las que se pensaba, apoyando también un escenario de mayores recortes de la TPM. El título del seminario no solo habla de cómo viene la economía en 2026, sino también del nuevo ciclo que comienza. ¿Qué ciclo? Podría ser un nuevo superciclo del cobre, lo que por sí mismo es un tema muy interesante para debatir. O podría ser un nuevo ciclo político, sobre el cual, por razones obvias, el Banco Central no se pronuncia. Y es comprensible que el Banco Central no se refiera en el IPOM sobre los potenciales impactos de las futuras medidas de un nuevo gobierno, pero ello no impide que los analistas y el mundo académico discutamos sobre ello. El gobierno entrante tiene como 2 de sus principales ejes mejorar la seguridad e impulsar el crecimiento económico. Si es exitoso en este plan, ¿veremos mejores resultados este año? Creemos que sí. Y no solo este año, sino también en 2027, para cuando las expectativas de crecimiento vuelven a anclarse en un incómodo 2%. En la medida que las condiciones externas nos acompañen, la economía podría ser lo mejor de lo que estima el consenso de este año, y al menos estar en el rango de 2 a 3 previsto en el IPOM de este año, pero con un sesgo al alza. Y esta estimación puede ser conservadora. Las expectativas económicas están en su mayor nivel en 7 a 8 años. Aunque sabemos que eso no es suficiente para reimpulsar el crecimiento en forma más permanente, también sabemos que la última vez que esto ocurrió, el año 2018, Chile creció al 4%. Difícil, pero no imposible. Estos son algunos de los temas y preguntas que se abordarán en este seminario con este extraordinario grupo de expositores y analistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a Rosana Costa, presidenta del Banco Central, a entregarnos su exposición.
Muy buenos días a los que estamos aquí presentes, también entiendo nos están mirando por streaming. Buenos días también en esta mañana en que por segundo año consecutivo estamos revisando el cierre del año anterior, mirando un poco lo que ha sido el informe de política monetaria. Este ha sido un año en que el escenario externo ha tenido muchas novedades, la respuesta del escenario externo también ha presentado algunas sorpresas y para una economía pequeña y abierta como la nuestra, el escenario externo juega un rol relevante, así que vamos a ver en la primera parte de la presentación algo sobre el escenario externo para entrar a ver lo que eso, en qué se traduce ello también, de qué manera influye en nuestro escenario local. Pero los puntos... Nuestro informe y nuestro año 2025 fue nuestro año del centenario y como tal las carátulas de nuestros informes fueron acompañadas de distintos billetes y monedas. Y en particular, diciembre nos acompaña Gabriela Mistral, que tiene una particularidad. Es el primer billete o la primera familia de billetes que se emite en nuestro país sin ser respuesta a un proceso inflacionario propiamente tal. Y por lo tanto tiene además un significado en ese sentido en este informe diciembre de 2025, más allá del gran significado que tiene la presencia de Gabriela Mistral, propiamente tal. Paso a los puntos destacados de nuestro informe, y nuestro informe tiene los mensajes principales que se resumen en esa lámina. La inflación ha bajado algo más rápido de lo que se esperaba, respecto a las proyecciones que teníamos en el mes de septiembre y estamos proyectando que la inflación llegaría a 3% en el primer trimestre del año 2026, del presente año. Esto se ha dado en un entorno económico global y local que ha sido algo mejor también de lo esperado, un comportamiento algo más favorable por el lado de algunos factores de costo, lo que ha contribuido también a la reducción de riesgos para la convergencia inflacionaria. El impulso externo que recibirá nuestro país también es algo mayor de lo esperado a principio de año, un año que parte con noticias desde el sector externo bien significativas. Estas mejoras se notan tanto en algo de mayor crecimiento de nuestros socios comerciales, condiciones financieras que fueron mejorando a lo largo del año, términos de intercambio que terminan o cierran el año en forma bastante promisoria. Y la tasa de política monetaria se ubica al cierre de la reunión de política monetaria que acompaña este informe en 4,5%. El Banco Central cierra su informe y cierra su reunión de política monetaria diciendo que los próximos movimientos para la tasa de política monetaria se van a ir dando según las noticias económicas y sus implicancias para la convergencia inflacionaria. Con eso paso entonces, con esos 4 mensajes que resumen el informe o las conclusiones que saca el banco del informe, pasamos a ver o a revisar lo que es el plano internacional. Y uno de los elementos centrales que les mencionaba en el plano internacional es que la economía mundial ha mostrado mayor resiliencia de la que estaba prevista. Esto se traduce en que las proyecciones en el margen son mejores para nuestros socios comerciales, pasarían de un promedio para los 2 años, 2026-2027, de 2,6 a 2,8%. Es bien interesante ver también en el gráfico que ustedes tienen allí. En abril viene el anuncio de los aranceles, un salto muy significativo, a pesar de que se esperaba cambios en la política comercial, la magnitud y la volatilidad de los anuncios en ese periodo suman nuevamente y elevan muy significativamente la incertidumbre en los distintos frentes en el plano internacional. Los efectos, las primeras reacciones son proyecciones a la baja en el crecimiento de la economía americana particularmente, menos pronunciado en otros países, un foco muy significativo en la economía americana, y vemos que los mercados financieros absorben la noticia de una manera mejor a la esperada y vemos que hay factores que marcan mayor resiliencia en la economía global. ¿Qué cosas hay detrás de esa mayor resiliencia? En parte mencioné la respuesta, los mercados financieros fueron respondiendo mejor a lo esperado a las condiciones que se estaban dando en el plano internacional. Vemos particularmente nuevamente en Estados Unidos una fuerza mayor,
una respuesta, un auge en inversión respondiendo a lo que es la inteligencia artificial, un proceso que requiere inversiones de una cuantía muy alta que demanda particularmente en sectores data centers y otros elementos que son muy demandantes de energía. Vemos también expectativas en torno a lo que puede significar la inteligencia artificial una vez que se introduce en los sistemas de producción en forma más masiva, en términos de lo que puede significar en productividad en las economías, y estas expectativas también las estamos viendo en las bolsas. Nuevamente la bolsa americana de una fuerza muy grande desde las firmas tecnológicas, donde el valor de las acciones crece bastante más rápido. Vemos cómo se van sumando acuerdos comerciales poco a poco y seguimos con niveles de riesgo mayores a los tradicionales, bastante mayores, pero no en los niveles que veíamos a principios de año. Y de esa manera la incertidumbre global va atenuándose a lo largo del año. Así, el tercer trimestre en Estados Unidos cierra con un crecimiento del 4,3%. Vemos que en el segundo trimestre, en particular, algunos estudios le asignan a la inteligencia artificial una buena parte del crecimiento. Estamos hablando de un factor que está presente en las cifras. Y las cifras más recientes han puesto paños, algunas cifras más en el mes de noviembre, menos alentadoras, aunque con cierta incertidumbre propia de las dificultades estadísticas que significó el cierre del gobierno americano en los últimos meses del año. En otros países también vemos resiliencia y otros factores que inciden algo más. En la zona europea, gasto en infraestructura, en defensa, ha permitido sostener y darle resiliencia a esas economías. La inteligencia artificial ha favorecido el comercio en los países asiáticos en forma significativa también. En América Latina ha logrado acuerdos comerciales que le han dado un desarrollo algo mejor de lo que se veía a inicios de año para el 2026. En fin, es un año lleno de noticias en el plano internacional, donde la evolución ha ido mejorando a lo largo del año asociado a estos factores de resiliencia. Les mencionaba algunos de ellos. Vámonos al primero de ellos para que lo veamos más bien gráficamente. Cuando miramos la inteligencia artificial, el gráfico de la izquierda, lo que tenemos allí es la contribución de la inteligencia artificial al PIB en Estados Unidos. Esto lo vemos en la parte azul de las líneas y vemos cómo esto tiene una incidencia relevante en el crecimiento. Y en el gráfico de la derecha vemos la magnitud de lo que ha sido el movimiento arancelario. La línea continua está mostrando la tendencia, la apertura global a la comercial en el mundo a través de décadas. Los puntos que están a la derecha indican los sucesivos anuncios que nos muestran la magnitud de lo que es la noticia o el cambio en la política comercial y también nos muestra la magnitud que significan los cambios en los anuncios uno detrás de otro. En el punto de más arriba tenemos los anuncios del mes de abril, más abajo tenemos, el de más abajo es el nivel al cual en promedio nos encontraríamos hoy día. Entonces, claro, el entusiasmo de la inteligencia artificial es uno de estos factores que yo les mencionaba. Otro elemento que es importante mencionar en la economía americana en particular es que este factor, esta resiliencia, viene ciertamente de la mano de un ajuste también en la economía americana, un ajuste que ha sido más suave del esperado, pero se está dando y se observa más claramente en el mercado laboral. Cuando miramos las cifras del mercado laboral, vemos cómo la creación de empleo ha ido descendiendo, vemos cómo en el gráfico de la derecha va evolucionando las noticias en torno a lo que se espera para la respuesta de la Reserva Federal en términos de política monetaria que en los sucesivos anuncios la Reserva Federal ha marcado el riesgo que significa a la baja estos desarrollos del mercado laboral, ponderados en forma mayor que la inflación, que considera que este factor del mercado laboral contribuiría a su descenso en un escenario en que las expectativas a convergencia
contribuyen de alguna manera a esta evolución. Sin embargo, bien llamativo, en el gráfico del medio podemos ver cómo los bienes subyacentes en el índice de precios de la economía americana tienen una tendencia al alza que se tiende a estabilizar más en el margen, mientras que los servicios siguen altos pero con una tendencia diferente. En la eurozona, en cambio, vemos que la inflación ya está en torno al 2%, y en América Latina vemos comportamientos distintos. Economías como Colombia, como Brasil, todavía están con inflaciones altas. Colombia sin señales menos claras de reducción en el tiempo, mientras otras como Perú están con inflaciones por debajo del 2%. En este caso, la meta para ese país es del 2%. En el caso de los mercados financieros, dijimos los mercados financieros han ido absorbiendo las noticias internacionales con menos turbulencia de lo que uno pudiera haber esperado para la magnitud de las noticias que se han ido desarrollando. En los mercados financieros se recoge también un elemento, un factor que en el último tiempo uno podría hablar abiertamente de cierto optimismo. Cuando miramos la evolución de los mercados bursátiles reciben la buena noticia con incrementos importantes en el precio de estos activos. Cuando miramos las tasas a 10 años han estado bajando, la tasa en rojo está en nuestro país, la tasa baja muy de cerca, acompañando muy de cerca la evolución de la tasa americana en azul. La tasa en amarillo está indicando el comportamiento en América Latina, mientras que en la eurozona las tasas a 10 años se han mantenido por algo más altas. Y cuando nos vamos a las monedas, la respuesta de esto en términos de monedas ha sido una depreciación en el dólar acompañada de apreciación en el resto de las monedas, tanto en nuestro país como en América Latina en promedio y también en la eurozona. Y los términos de intercambio se han visto favorecidos por distintos factores, y uno de ellos, el precio del cobre. En este informe, en el informe del mes de diciembre, hay en particular un recuadro que señaliza que el precio del cobre, además de los fundamentos tradicionales, hoy día nos lleva a mirar otros factores que están incidiendo en forma significativa y que es bien importante entrar a mirar más en detalle cuáles son esos factores y cuáles son las fuerzas que podrían moverlo, dada su incidencia también en el precio de este metal. En azul oscuro está la incidencia, esto está hasta las cifras, lo que tenía el informe presente, está la incidencia de algunos de los elementos, de algunos de los fundamentos tradicionales, que es el crecimiento de la economía global, y vemos que en el último tiempo la evolución que vimos, la resiliencia, apunta a fortalecer el precio. Vemos en amarillo un factor que tiene una persistencia relativamente bastante menor, que es las disrupciones por el lado de la oferta. Varias minas en nuestro país teníamos problemas en el Teniente, un problema que es de corto o mediano plazo, no se soluciona de un día para otro, tiene alguna incidencia, pero no es de largo plazo propiamente tal. Teníamos varias minas, una en Indonesia, y por lo tanto por el lado de la oferta también veíamos disrupciones relevantes. Pero habían otros elementos financieros, muchos países estaban acumulando y muchos agentes estaban acumulando metales. Uno de los factores detrás de la demanda es hoy día el factor financiero. Factores geopolíticos, aumento del gasto en defensa es una demanda para el precio del cobre, una demanda que le da sustento, que permite hablar de una demanda que permanezca, es un factor que sostiene una demanda más alta de la tradicional por un tiempo más prolongado. Entonces hay un conjunto de factores que están detrás y el informe lo que hace es desglosar en función de la permanencia o no. La inteligencia artificial también es un factor relevante. Usa mucha energía. Y en la medida que usa mucha energía, también es una demanda tanto para las inversiones en el sector energético como por cobre. Esto nos lleva a hacer esta descomposición de factores y a tomar en cuenta y hacerse cargo que en este escenario
y aquí en adelante estos factores van a estar incidiendo en la evolución del precio del cobre. Y cuando uno toma elementos más permanentes y despeja aquellos elementos que tienen algún carácter algo más transitorio, vamos a construir esta proyección que en ese momento apuntaba a un 4,7 para el año 2026 y un 4,6 para el año 2027. En la evolución más reciente, algunos de estos elementos han estado moviéndose sin duda, factores financieros que tienden a ser más de corto plazo probablemente siguen presentes, la resiliencia de la economía sigue allí presente, los factores de oferta también han estado incidiendo en lo más reciente. En el caso del petróleo, el precio ha ido bajando, después tuvimos entre medio conflictos muy centrados en el Medio Oriente, tuvieron menos incidencia de la que se esperó inicialmente en el precio del petróleo y en la medida que esto se fue resolviendo, el precio siguió a la baja. Sin embargo, se han mantenido ciertas disrupciones en los mercados de la gasolina, entonces hemos visto esta bajada del precio, pero por el lado de la gasolina, la sorpresa o la diferencia respecto a las proyecciones de nuestro informe de septiembre apuntan en la dirección contraria. Sin embargo, hacia adelante lo que tenemos son términos de intercambio favorables para nuestro país. Todo esto, sin embargo, que son noticias favorables para nuestro país, se siguen dando en un ambiente de incertidumbre muy alto y con elementos de riesgo que son importantes de tener presente. Lo hemos manifestado en los distintos informes, lo subrayamos en el informe de estabilidad financiera y están presentes también en este informe de política monetaria. A pesar de todas las mejoras y la fuerza y las expectativas positivas por el lado de la inteligencia artificial, hemos visto cierta sensibilidad en los precios de las acciones frente a noticias en inteligencia artificial, movimientos de hasta 10%, que dan cuenta de rápida reacción de los mercados frente a noticias que pudieran afectar negativamente las perspectivas o las expectativas que están detrás del factor o del aumento de productividad que está incidiendo en los precios de mercado. De la misma manera que vemos que es una tecnología que requiere en el corto plazo mucha inversión que está hoy día crecientemente siendo financiada a través de endeudamiento y en un mundo con muchos focos de incertidumbre, cambios en las perspectivas, en las expectativas, retrasos en lo que pudiera ser el impacto positivo de la inteligencia artificial puede generar elementos de volatilidad relevante. Sigue presente este factor de alto endeudamiento en países desarrollados, endeudamiento público. En el gráfico de la derecha está la tendencia al crecimiento del endeudamiento público y en las líneas punteadas, perspectivas que hacia adelante apuntan solamente a que este siga creciendo. Está aprobado un presupuesto en Estados Unidos acorde con las líneas que allí están, de acuerdo a las proyecciones de la oficina encargada de estos temas en el Congreso de Estados Unidos. Está allí incorporado los acuerdos en términos de gasto en infraestructura y en defensa en los países de la zona europea y por lo tanto las perspectivas de endeudamiento no son a que ésta se estabilice, sino que a que siga aumentando. Tenemos entonces elementos de incertidumbre geopolítica importantes todavía, varios focos relevantes más allá de la contención del conflicto, algo de contención o de mitigación del momento más álgido del conflicto en Medio Oriente. Seguimos con focos en distintos lugares y por lo tanto el mundo ha sido más resiliente, mejores condiciones financieras, mejores términos de intercambio, pero en un entorno que sigue siendo de alta incertidumbre. En este escenario, ¿qué pasa con nuestra economía? Hacemos entonces el enfoque a nuestro escenario local. Lo que hemos visto en nuestra economía también es una economía que ha ido evolucionando en lo más reciente tenemos que hacer una separación. Siempre hacemos en el banco una distinción entre la evolución, entre el crecimiento del PIB total y del PIB no minero. La minería ha tenido cierto comportamiento a la baja en el último tiempo. Algunos eventos particulares en algunas minas han contribuido a ello y tienen una temporalidad menos de corto plazo de lo que inicialmente se pudo haber pensado y hay algo detrás de ello. Y si nos enfocamos en el producto no minero, vemos una evolución bastante acorde a lo que veníamos proyectando en los informes previos, particularmente en el de septiembre. La dinámica está vista allí por el lado del producto minero y no minero, el no minero en la línea verde.
En cambio, por el lado de la demanda, vimos a lo largo del año un mayor dinamismo y este fue, y se nota muy claramente, en los dos últimos informes fuimos elevando las proyecciones de la inversión en particular. En la primera parte del año, el consumo, vimos que tuvo velocidades cercanas a 1% y que se fueron normalizando ya en el informe de septiembre de acuerdo a lo esperado, y eso marca esta evolución de la demanda interna que tenemos allí en el gráfico. Y por el lado de la oferta propiamente tal, los distintos sectores, vemos en el gráfico de la derecha como el mayor impulso viene desde sectores de servicio y en segundo término, algo menos, pero también en forma significativa por el lado del comercio. Otros sectores, en cambio, han tenido una evolución más dispar. Industria tiene una tendencia creciente, pero menos pronunciada, y otros sectores más rezagados, construcción es uno de ellos. Cuando miramos el siguiente gráfico, podemos ver más claramente estos elementos de demanda que yo les mencionaba. En la línea, las distintas columnas están marcando la incidencia de cada uno de los componentes. Vemos cómo la formación bruta de capital tiene una incidencia creciente en la explicación de la evolución de la demanda, y el PIB es el que está en la línea negra que acompaña el gráfico. Vemos también en verde el comportamiento del consumo privado, que tuvo velocidades pronunciadas en la primera parte del año y que sus velocidades se han ido ajustando, normalizando en el último trimestre, y que también marca una incidencia, tiene un volumen mucho más importante en explicar la evolución del gasto. Por el lado de la inversión, maquinaria y equipos es el componente más importante que hemos estado viendo, y cuando uno va mirando las cifras de importaciones de maquinaria y equipo, este comportamiento se ha seguido dando en la última parte del año. Hagamos un foco entonces en estos dos componentes. Por el lado de la inversión, el crecimiento, la línea azul muestra la evolución de maquinaria y equipo, que, como les mencionaba, tiene una incidencia muy fuerte en lo que ha sido esta evolución de la inversión durante el año. Vemos que en construcción y obras, si nosotros miramos en el cuadro que está allí a la derecha, podemos ver tanto la variación como del tercer trimestre, como la variación en 12 meses, como la variación trimestre a trimestre desestacionalizada, y vemos que sigue creciendo en el tercer trimestre la formación bruta de capital a tasas muy significativas, tanto en términos anualizados como comparativamente trimestre a trimestre, pero principalmente por este componente de maquinaria y equipo. Y dice, y hay un acento y con mucho bien marcado en el informe, buena parte de esta inversión a lo largo de todo el año viene de la mano de dos sectores que han tenido un dinamismo particular, y estos son minería y energía. Nuevamente, dos sectores que conversan muy bien con un escenario externo que sostiene una demanda de mediano y largo plazo promisoria, tanto por factores geopolíticos que siguen muy presentes en la demanda de cobre, en la demanda de energía, como internamente también hay un conjunto de proyectos de inversión relacionados con almacenamiento en el norte, demandas de energía en nuestro país, que también están respondiendo estos proyectos a esta incidencia y este factor que ha estado muy marcado. Más rezagado el resto de los sectores todavía. Vamos a ver en las proyecciones qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, los fundamentos, ya vimos, los hemos repasado, así que voy a pasar rápidamente. Los fundamentos para la inversión sostienen esta evolución. Tenemos el precio del cobre, mencionaba Felipe en la presentación, ya está llegando a valores en torno a 6, el COMEX supera los 6, la Bolsa de Metales de Londres se acerca o está bastante cerca de esos valores también. Las tasas soberanas a 10 años han tenido una evolución decreciente a lo largo del año, no son los niveles de tasa que veíamos prepandemia, pero han tenido un comportamiento bastante favorable respecto a lo que vimos a principio de año, y la formación bruta de capital, que normalmente responde a la evolución del IPSA, tiene detrás de esto algún factor que está también incidiendo en su evolución explicando la evolución de la inversión. Y si nos vamos al consumo,
que es el segundo elemento. En el caso del consumo vemos también en la tabla de la derecha la variación anualizada del tercer trimestre y la variación trimestre a trimestre, más bien eliminando, por lo tanto viendo más bien velocidades de crecimiento en la punta, y vemos cómo el consumo privado, después de estas fuertes velocidades del primer semestre, ha tendido a mostrar una normalización liderada por el consumo de bienes durables y de servicios. Más estables se observan los bienes no durables. ¿Qué factores vemos detrás del consumo? ¿Qué fundamentos? ¿Cómo estamos viendo los fundamentos detrás del consumo? Vemos un mercado laboral con señales algo mejores, pero todavía con algunos elementos o con algunos espacios pendientes. La tasa de desempleo, 8,4, ha descendido de los niveles más altos, pero son tasas altas. Vemos que en la masa salarial sigue teniendo un crecimiento que sostiene niveles de consumo acorde con los crecimientos de tendencia de la economía, con una composición algo distinta. Hemos visto en el margen que los costos de los salarios laborales han tendido a ir creciendo a tasas más bajas. Vemos, por otro lado, un empleo algo mejor que lo que vimos en algunos meses a mediados de año. Como masa salarial, entonces, está como fundamento detrás de la evolución del consumo con una composición diferente y la expectativa de los consumidores han ido mejorando y lo que también apunta en esa dirección. Y como resultado de este análisis más en su conjunto, lo que vemos es una inflación que ha ido disminuyendo más rápido de lo que esperábamos en el informe del mes de septiembre. En particular, este fenómeno está marcado por el lado de los bienes, tanto los bienes sin volátiles como los bienes volátiles. También un componente importante por el lado de los alimentos. Vemos en el gráfico de la derecha, en la inflación subyacente, aquella que es sin volátiles, un impacto relevante por el lado de los bienes, mencionaba recién, y un comportamiento más estable por el lado de los servicios. Los costos detrás del proceso en nuestro país han contribuido a este proceso. Y cuando entramos a los costos, vemos cómo la evolución del tipo de cambio nominal hemos visto una apreciación del tipo de cambio nominal y vemos también cómo las tasas de variación de los costos laborales, después de los picos más altos como tasas de variación, han tendido a acercarse algo a lo que son promedios históricos, todavía con tasas nominales altas. Cuando uno analiza o ve los informes más cualitativos que presenta el Banco Central, me refiero a la EDEP, al informe de percepción de negocio, todavía se acusan niveles altos por el lado de los costos, pero las tendencias apuntan en esa dirección, lo cual permite aseverar que los riesgos inflacionarios al alza tienden a mitigarse respecto al juicio que presentaba el Banco Central en sus informes previos. Y las expectativas, y aquí paso más rápido, siguen completamente ancladas al 3%, las expectativas de corto plazo bastante alineadas con lo que son las proyecciones de inflación del Banco Central, tanto las de mercado como economistas y operadores financieros, con expectativas incluso a un año marcando el 1%, y también un mercado que espera que en el primer trimestre de este año la inflación converja al 3%. Paso a las proyecciones rápidamente, ya vamos cerrando entonces lo que es el informe y lo que viene y lo que sustenta la discusión de las perspectivas para este año. Por el lado del crecimiento, como les decía, las proyecciones respecto de la primera proyección de cierre de 2024 fueron ajustando los tamaños de los rangos de proyección desde abajo, fueron mejorando las perspectivas en ese sentido y cierra el año 2024 con una proyección de crecimiento de 2,4 para el año 2025. Vemos que en los informes de septiembre y diciembre mejoran las perspectivas para el año 2026 con un rango que estamos entregando entre 2 y 3% para el año 2026, volviendo a la velocidad crucero o a la capacidad, al crecimiento de largo plazo para el año 2027. Algún ajuste en el margen por el lado de lo que es el producto potencial, muy en el margen, conlleva, sin embargo, a
hoy día una brecha de productividad marginalmente positiva. Por el lado de la inversión, lo que estamos viendo, recogiendo en esta gráfica, es cómo ha sido la evolución de las proyecciones de la inversión. Vemos que para el año 2025, dinamismo mayor al esperado en los informes de septiembre y diciembre llevan a revisar las proyecciones a la luz de los fundamentos detrás de esos movimientos por sobre lo que habíamos esperado, los mismos fundamentos que revisamos recién, mayor precio promedio del cobre, mejora en las condiciones financieras, expectativas empresariales algo mejores. También para el año 2026 cerramos el año con proyecciones del orden del 4,9, casi 5%, para tasas más similares o más estables a lo largo del año 2027. Esperamos sí que en el año 2026 estos fundamentos contribuyan a algo de mayor impulso más horizontal en otros sectores, pero sigue siendo una inversión liderada muy fuertemente por estos sectores de minería y energía. Por el lado del consumo, estamos viendo, ya lo mencioné, corregimos las proyecciones después del aumento de las velocidades de principios de año y una normalización hacia adelante, mantuvimos la proyección para el cierre de año. Para 2026, los fundamentos ya mencionados, la evolución de un mercado laboral donde las presiones de costos laborales siguen presentes, pero crecen los costos laborales están creciendo a tasas más bajas. Vemos cómo hacia inicios de este año no solamente incide ya el retroceso del shock de los precios de energía, sino que proyecciones y nuevos antecedentes del Ministerio apuntan a algunas bajas mayores por devolución de precios en la primera parte de este año, lo que también va a incidir por el lado de la inflación. Y eso nos lleva a un gráfico de inflación que tenemos aquí. Estamos observando en la línea roja cómo se adelanta la convergencia de la inflación para la inflación total y cómo por el lado de la subyacente esta converge en el tercer trimestre de 2026. Una apreciación más rápida del tipo de cambio real, una proyección de costos laborales algo más que han ido respondiendo de acuerdo a las proyecciones y han ido bajando las tasas de crecimiento, la base de inflación más baja contribuye a esta convergencia más acelerada y como contraparte un dinamismo de la demanda algo mayor al esperado genera en el mediano plazo un cierto este mayor rezago por el lado de la subyacente. Esto nos lleva, este es un mecanismo, esto nos lleva a considerar una trayectoria probable para la tasa que normalmente mostramos al mercado a través de un corredor. Corredor que no es un compromiso, corredor que no es una línea, es un área en la cual el Banco Central se puede mover según las noticias económicas se van movilizando o se van desplazando en torno a escenarios de sensibilidad que pueden ser distintos a nuestro escenario central. En la parte alta, demandas más dinámicas, mejores expectativas, impulsos mayores que hagan que el consumo o la inversión tenga un comportamiento más dinámico y que requiera una respuesta de mayor tasa. Un sector externo que nos traiga malas noticias, que genere un impulso negativo en el desarrollo de nuestra economía y que requiera una tasa más baja, puede generar movimiento en ambas direcciones en torno al escenario central. Un elemento importante en este informe, este corredor se ancla en una tasa neutral. El Banco Central reestimó la tasa neutral, entregó un rango para la tasa neutral que sube 25 puntos base respecto al rango que teníamos previamente y nosotros seguimos trabajando como Consejo con un rango cuyo punto de referencia para efecto del trabajo del corredor es su punto medio aquí en el gráfico. En 4,25%. ¿Qué es lo que hay detrás de ese cambio? Tanto los modelos distintos que corremos permanentemente apuntan muy en el margen en esta dirección, como el juicio del Consejo al analizar perspectivas en las brechas de ahorro e inversión hacia adelante. Un conjunto de factores apuntan a mayor demanda por financiamiento que fuentes de financiamiento a nivel global,
Cambios demográficos apuntan a una población que envejece, una población que va haciendo uso de los ahorros y una caída en las tasas de natalidad que va disminuyendo el número de personas que ahorran para la vejez. Factores de productividad potencialmente también apuntan en la dirección, las demandas por factores geopolíticos, demandas por financiamiento de los gobiernos, el aumento de endeudamiento público, apuntan a un proceso gradual que debiera en esta dirección ir moviendo la tasa neutral. Y con esto voy a ir cerrando ya el mensaje del Banco Central. Este es un escenario que tiene noticias favorables, muestra una resiliencia desde el sector externo que nos muestra factores que han ido mejorando a lo largo del año, que han ido empujando nuestra economía en forma positiva. Todo esto se desarrolla en un ambiente de riesgo que es importante tener presente también, lo que hace muy importante tener solidez en el escenario macroeconómico local. Nuestro país ha ido cerrando las brechas, nuestro país estamos proyectando que la inflación converja al 3% ya en la primera parte de este año. Nosotros tuvimos un primer proceso de convergencia en principio de 2024, la inflación llegó a 3%, 3,2%, tuvimos allí un shock de oferta. Nuestra respuesta, como es tradicional en los shocks de oferta, fue mantener la hoja de ruta en términos de política monetaria. Ese segundo shock hoy día ya nos lleva a una inflación que converge al 3%. Y por el lado local vemos una economía que muestra tasas de crecimiento algo mayores para el 2026, convergen a las de largo plazo en el 2027, con una demanda que tiene un impulso particularmente por el lado de la inversión y en especial maquinaria y equipo y los sectores de minería y energía, con algunas perspectivas en nuestras proyecciones adelante de que ello tenga alguna externalidad positiva hacia la inversión de otros sectores. Cierro entonces con los mensajes finales que ustedes tienen allí presentes. En el escenario central convergeremos a la inflación del 3%. Este ha sido un periodo desafiante, ha demostrado la importancia de contar con un Banco Central que sea autónomo, que tenga un marco de política sólido y creíble y que permita esta convergencia de procesos inflacionarios complejos en forma a costos muy bajos y en forma exitosa. Devolver la inflación al 3%, sin embargo, no significa que la tarea esté terminada. Este es un desafío constante que requiere perseverancia, buenas políticas y buen manejo y buen diseño y buen análisis de la evolución de la economía. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Rosana Costa. Sabemos que por temas de agenda solo nos acompañará a una parte del panel que iniciaremos ahora y el cual será moderado por Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPE-SUCE. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Cecilia Cifuentes, Óscar Landerreche y Rodrigo Vergara, sean muy bienvenidos. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar entonces con nuestro seminario, con la parte del panel. Muchas gracias, Cecilia, Óscar, Rodrigo, por acompañarnos. Quiero invitar también a quienes están presentes y quienes nos siguen por streaming que sigan enviando sus preguntas. Me van a estar llegando y al final vamos a tener algún espacio para transmitir esas preguntas a los panelistas. La idea de este conversatorio es que en una primera instancia, cada uno de ustedes, digamos, presente en unos 7, 8 minutos su visión de cómo viene la economía del 2026 y también si es que se pueden hacer cargo de la parte del nuevo ciclo, no solo de la perspectiva del 2026 en base a lo que presentó Felipe, lo que presentó Rosana. Yo les voy a avisar un minuto antes, me va a tocar ser el pesado para que cumplamos los tiempos y después vamos a tener una segunda ronda de 2, 3 minutos más breve para cerrar ideas y también para responder algunas preguntas del público. Entonces, sin más, le quiero ceder la palabra a Cecilia Cifuentes. Los primeros 8 minutos, Cecilia.
Bueno, primero agradecer la invitación a Clapes, a Felipe, a Germán para estar en esta actividad, por estar en esta actividad, por estar en este salón tan significativo para todos los que somos exalumnos de esta universidad. Y también agradecer a Rosana su completa presentación, que la verdad que nos ha hecho la tarea bastante más fácil. Entonces, para partir, claro, efectivamente, esto es una paradoja, porque estamos en un mundo que uno ve que es tremendamente incierto, con un deterioro geopolítico, pero a pesar de eso, la economía, como bien decía Rosana, ha sido bastante resiliente. Y de hecho, el contexto externo que está enfrentando Chile es positivo en términos de la que es la variable más relevante externa, que son los términos de intercambio. Los términos de intercambio han subido más de un 10% hasta el tercer trimestre de este año. Si uno agrega lo que ha pasado con el precio del cobre en el último trimestre, que ha subido un 20%, vamos a tener probablemente un alza de términos de intercambio que hace llamativo que con estos términos de intercambio tan altos tengamos al mismo tiempo un tipo de cambio real bastante alto y un crecimiento tan bajo. Entonces, y esto ya da algunas luces de que tenemos algunos problemas estructurales en el fondo, porque con este viento externo a favor, Chile tendría que estar mostrando mejores resultados. Pero el escenario externo, a pesar de lo incierto, a pesar de los problemas que señalaba Rosana, del fuerte endeudamiento, del deterioro geopolítico, de este cambio de era que hablan los expertos en estos temas, hasta ahora al menos la situación externa se presenta favorable. El desafío demográfico es otro problema bien significativo. Todos son temas que uno los ve y como economista dice, esto va a impactar negativamente, pero los resultados son positivos, probablemente muy influidos por la velocidad del cambio tecnológico. En Chile también hay aspectos positivos. Yo creo que lo más relevante es que hemos, de alguna manera, recuperado los consensos respecto a cuáles son las prioridades de política pública. Eso que se había perdido hace un tiempo atrás se ha recuperado y esto es un gran avance, aunque yo creo que el hecho de que estemos todos de acuerdo en los temas que hay que resolver es positivo, pero ahora nos falta el cómo y luego lograr los apoyos para resolverlo. Así que aquí yo creo que es importante moderar expectativas. El aumento del precio del cobre, que probablemente es la mejor noticia macroeconómica que hemos tenido en el último tiempo, yo también es una noticia que la matizo. No sé si me gusta tanto que suba el precio del cobre, tanto porque esto ya lo vivimos. Ya vivimos una bonanza del cobre, ya vivimos un periodo en que el crecimiento estuvo muy impulsado por la inversión en la minería, pero en que no aumentó en nada la productividad, se terminó la bonanza y creo que esa bonanza de alguna forma hasta impulsó expectativas que eran irrealizables. El aumento del precio del cobre no mejora la productividad total de factores y el desafío de Chile es ese, mejorar la productividad total de factores. De hecho, las estimaciones que presentó Rosana hablan de una mejoría de corto plazo, pero las proyecciones para el 2027 en términos de inversión y de crecimiento siguen siendo las mismas. Entonces, en ese sentido, creo que los desafíos son bien importantes y ojalá que el precio del cobre muy alto no tape los problemas de fondo que tiene la economía. Y claro, efectivamente es un nuevo ciclo en muchos aspectos, por este tema de la mejoría de términos de intercambio, pero también estamos en un nuevo ciclo político, claramente. Aquí hay un cambio de prioridades enorme respecto a cómo partió el gobierno que está terminando y cómo va a partir este. Yo comparto esta idea de que aquí lo más importante es resolver las urgencias de corto plazo en términos de seguridad pública y recuperar el crecimiento. Y sobre todo tener esta agenda de lograr avance en estos dos temas para tener el apoyo político, para hacer las reformas de fondo, que son las que nos van a permitir llegar al desarrollo. Y esas reformas de fondo, a mi juicio, la más relevante, que es una reforma gradual y que tiene que iniciarse desde el principio, es la reforma del Estado. Esa yo creo que es la más importante, la reforma del Estado. Y claro, aquí se acaba de mandar ayer el proyecto de ley de reajuste del sector público, es bien inédito este proyecto de ley de reajuste que cuesta 1.800 millones de dólares y para los cuales se provisionaron 600 millones de dólares. O sea, el gobierno ya parte, el nuevo gobierno parte con que va a tener que ver de dónde saca 1.200 millones de dólares para pagar los reajustes de sueldos que la ley ya va a haber aprobado. El informe financiero del proyecto de ley habla de reasignaciones.
que esto va a financiarse con reasignaciones. Pero al mismo tiempo hace bien difícil que esas reasignaciones puedan provenir de ajustes en temas de empleo público, en el fondo, porque también tiene este amarre. Entonces, aquí la verdad que están dejando la tarea bien difícil en términos de otro de los desafíos, que es mejorar las finanzas públicas. Es de esperar que estos artículos del proyecto de ley de reajuste no se aprueben, porque la verdad que dejan al gobierno entrante bien amarrado de mano para poder pagar los sueldos a los funcionarios públicos si los recursos no están. Y otras reformas estructurales importantes, que yo creo que van más allá de bajar la tasa de primera categoría. Nosotros yo creo que tenemos que mejorar el sistema tributario entendido en su conjunto para lograr un sistema de impuesto a la renta más simple. No basta con bajar la tasa, yo creo. Y el otro desafío también muy de largo plazo, y por eso a lo mejor el objetivo del gobierno debería ser mantener cierto apoyo político para lograr entregarle la banda a alguien que mantenga no necesariamente el Partido Republicano, pero sí que mantenga esta agenda de reformas que necesita el país para llegar al desarrollo. Y dentro de esa reforma, además de la reforma del Estado, yo creo que la otra reforma esencial es la educación. Ahí tenemos desafíos enormes. Hace pocos días atrás publiqué una columna en que al final hemos hablado mucho de la permisología en materias de capital físico, de inversión física, pero cada vez nos damos más cuenta que en materia de capital humano la permisología tiene absolutamente descartada este concepto que está en la Constitución, que es de la libertad de educación. Y también, por supuesto, mayor flexibilidad laboral. Entonces, un poco cerrando, yo creo que efectivamente vamos a entrar en un nuevo ciclo. Ojalá que un precio del cobre muy alto o el exitismo de un muy buen resultado presidencial no nos desvíen de lo que tiene que ser la tarea estructural y compleja, que es mejorar la productividad total de factores, esto en lenguaje economista, pero en lenguaje más coloquial, volver a generar las bases para que el país alcance el desarrollo económico. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Muy breve, me parece muy interesante que en tu intervención vayan más allá del 2026. Efectivamente, los desafíos de largo plazo son bien importantes. Cuando uno mira las proyecciones del Banco Central se da cuenta que todo converge de nuevo al 2% y por lo tanto la invitación a pensar en estas reformas de largo plazo, mejorar la productividad total de factores y no nublarse con el superciclo del cobre, me parece súper interesante. Así que muchas gracias por esas palabras. Los siguientes 8 minutos para Óscar Landerreche. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a CLAPE. Además, no solamente los estudiantes de la Católica usábamos esta salita para estudiar. Yo me escapaba de la FEN porque era un lugar muy bonito y muy agradable. Y había una época en que no había tanta seguridad. Uno simplemente pedía permiso y se instalaba, ¿no? Así que este es un lugar, uno como de los espacios académicos bonitos que tenemos en Chile, que no hay mucho. Unos bullets, voy a dejar el cobre para el final. Algunos bullets respecto de la presentación de la presidenta del Banco Central. En términos agregados, yo estoy bastante de acuerdo con las proyecciones. Voy a comentar básicamente sobre los márgenes. Respecto al tema internacional, yo estoy un poquito menos optimista que el Banco Central, para ser bien sincero. Siento que es cierto que este año se nos sorprendió con un mejor rendimiento, tanto la economía norteamericana como China estuvieron mejor de lo esperado durante el año. Pero los pronósticos de ellos mismos, o sea, no de los gobiernos, sino de los analistas propios de ellos, son más bien de una desaceleración con las últimas señales que ha habido, ¿ya? Desaceleración suave, por si acaso, no es tampoco un frenazo ni nada por el estilo. El escenario central es de una desaceleración suave, y el problema que tiene eso, que se junta con el tema cambiario, me parece, es que afecta a dos sectores que son los más dinámicos que tenemos hoy en día, que son los salmón y la cereza. Está bien el cobre, digamos, pero estos dos sectores están muy expuestos cada uno, ¿no es cierto? Cereza a China, salmón a Estados Unidos, y ya se han sentido en ambos sectores una situación en la cual están como al límite de lo que pueden hacer. Los precios se les han deprimido un poquito, no están los márgenes de antes. Entonces hace desaceleración. Ahora, tiene otra característica estos dos sectores, que no tienen la minería. Son dos sectores trabajo intensivo. Y como uno de los grandes problemas políticos de este país es el ingreso laboral, eso es complicado.
¿no? Digamos, y son sectores de trabajo e incentivos en zonas que necesitan mucho empleo, y donde hay gente que necesita ganar salario. Así que hay un problema ahí. Ahora, yo diría que mis incertidumbres afuera son tienen más que ver con riesgos que con trayectorias. Le tengo más fe a la economía china, francamente, porque siento que ellos tienen como más variables para manejar la situación. En Estados Unidos está este tema de la burbuja de inteligencia artificial. La pregunta ahí no es si va a reventar, sino cuándo, porque la historia gringa muestra que es así. Hay una tecnología, genera una burbuja, revienta, o se desinfla sin crisis, pero fuerte. Y ahí eso va a ser un poquito a la suerte de la olla. No hay nada que... Vamos a ver cuánto espacio nos da esa situación. Así que eso respecto a la economía internacional. Respecto de la economía local y el cambio de ciclo político, yo siento de que creo que simplemente por la compatibilidad cultural, cercanía, qué sé yo, del sector empresarial con el gobierno entrante, hay un espacio de beneficio de la duda, por así decirlo, que le da el sector privado. Creo que eso ya se estaba expresando en las tasas de inversión post fracasos de los procesos constituyentes, post resolución de la incertidumbre respecto del royalty minero. Creo que ya veníamos observando eso, es bastante evidente. Creo que va a haber un espacio de goodwill que genera un espacio, pero yo creo que hay dos dimensiones que son claves para ver cuánto dura eso, ¿ya? Y que tienen que ver con las señales que aparentemente se están dando respecto a cómo viene el manejo económico del próximo gobierno. Yo lo separaría en dos categorías de reformas, y una la voy a separar en dos subcategorías. La categoría más problemática son las reformas estructurales grandes, como las que decía la Ceci. O sea, como reforma del Estado, permisología en serio, que tiene que ver con meterse con las atribuciones de los tribunales para paralizar proyectos. Para todo ese tipo de grandes reformas está súper pesada la pista por la composición parlamentaria. Esa es la verdad, ¿ya? Independientemente de cómo se llegó al Parlamento, en mi opinión hubo un error estratégico muy severo del presidente entrante en su estrategia parlamentaria, muy serio, y que le va a costar caro. Buena parte de estas reformas son, no sé si tienen muy buen escenario. Entonces es un problema, y por eso yo creo que la Cecilia dice cómo proyectamos una situación de crecimiento para generar esas condiciones para hacer esa reforma. Así que ahí se ve complicado. O sea, reforma estructural es gorda, ¿no? Grande, se ven complicadas, vamos a ver. En las más cortas, o lo que yo he llamado Big Push, yo diría que hay dos categorías. Categoría 1 es la categoría de oferta, la de regulatoria, ¿no es cierto? Grupito de medidas, ¿no? Que yo sé que están haciendo como listados de cosas que se pueden hacer administrativamente, por así decirlo, desregulatorias, ¿no es cierto? Que destraben. Esa es una categoría que es como el lado de la oferta, o si ustedes quieren el clásico como más, por así decirlo, de sensibilidad de derecha, ¿ya? Y después está la sensibilidad de izquierda, que es las reactivadoras de dos fuentes de demanda o palancas de demanda que han estado básicamente atolondradas, medias paradas, que son obras públicas y vivienda. Esas dos son, que es como más activadoras, ¿no es cierto? Entonces son dos distintas, y ha habido señales de que se está priorizando la primera, aunque ha habido algunas señas de que también va a haber una cosa pragmática respecto a la segunda. Yo creo que en qué combinación de estas dos variables se usan y qué tan exitosas son, porque claro, de lejos uno puede decir, no, voy a reactivar todas estas cosas, voy a sacar todos estos decretos, está bien, pero vamos a ver qué realidad tiene. Se juega la reactivación de corto plazo, el Big Push de corto plazo, que puede generar las condiciones políticas para reformas mayores. Así que yo creo que hay una incertidumbre, pero tiendo a sentir que en las proyecciones que todos tenemos en la cabeza no están mucho los escenarios positivos de esto. O sea, yo más bien siento que en el mercado hay un cierto escepticismo respecto de grandes reformas o grandes logros de este tipo. Más bien hay una reactivación moderada de la economía, casi que natural por la entrada de un gobierno de una cierta sensibilidad, y por lo tanto los riesgos para mí son hacia arriba, por así decirlo, ¿no? O sea, pueden haber como buenas noticias, no veo tanto riesgo a la baja en este escenario de políticas públicas. Comentario respecto al cobre. Hay dos hechos estilizados que yo creo que es bien importante tener en mente, un poco en línea con lo que dice la Ceci, respecto del mercado del cobre. Primero, el mercado del cobre, el precio depende, ¿ya?
Y depende básicamente de si es una sorpresa o no. Ahora, este precio es una sorpresa, ¿correcto? Y la razón es la siguiente, porque los costos del precio de la producción minera, pucha que son rápidos para alcanzar el precio. ¿Ah? O sea, se demoran un año en cerrarte el margen. ¿Ya? Entonces, cuando se instala un precio alto, como el que hemos tenido estos años, que hemos tenido un precio altísimo, no ganáis tanta plata como tú crees, y la razón es que se te acostumbran, no solamente los viejos, los proveedores, los proveedores de energía, al tiro te comen los márgenes. Entonces, en realidad, en minería, las grandes empresas mineras saben que cuando ganan plata es cuando hay una sorpresa, ahí hacen todas las lucas, y después pura contención de costo, ¿correcto? Ahora, este tiene una contraparte súper mala, que si se te derrumba el precio del cobre, se te pegan los costos arriba, ¿no? Y, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Segundo hecho estilizado, la inversión minera, no estoy hablando de cobre solamente, minera a nivel global está en niveles muy por debajo de lo que uno esperaría que estuviera con estos precios. Y las razones son dos. Primero, que los márgenes no son tan maravillosos por esto de los costos. Segundo, porque las grandes empresas mineras a nivel global, y en esto quizá las dos chilenas, Codelco y AMSA, fueron menos culpables en realidad, pero las grandes multinacionales sí, todas se agarraron los deditos, ¿no es cierto?, en el cookie jar en los últimos superciclos. O sea, a todas les pasó que subió el precio del cobre, creyeron que era para siempre, hicieron una apuesta de inversión agresivísima, se les vino abajo el precio del cobre, se les cortó el cash flow porque se quedaron los costos arriba, y más encima los prospectos de rentabilidad de los proyectos se fueron a pique, y hubo, famosamente después del primer superciclo del cobre hubo el famoso apocalipsis de los CEO, en que echaron básicamente a los CEO de todas las compañías mineras. Entonces, yo creo que en la memoria como institucional de las grandes mineras está ese evento, y por lo tanto hay un cierto conservadurismo respecto de la inversión. Ahora, esto es como una buena noticia en cierta medida, porque esto significa que le va a dar como sustento, o sea, como que hay menos inversión de la que tú necesitarías para corregir a la baja el precio del cobre, ¿correcto? Y eso me hace sentir que en realidad ¿cómo se llama? Los pronósticos, digamos, son buenos. Yo creo que hay buenas razones para creer que va a haber buenos precios del cobre. ¿Ah? Ahora, dicho eso, pronosticar el precio del cobre es como... O sea, si yo realmente supiera pronosticar el precio del cobre, no estaría sentado aquí, ¿no es cierto? Estaría en mi isla caribeña, ¿no? Voy a comentar, creo que está Joaquín Vial por ahí en alguna parte, él no se va a acordar, pero yo tengo una anécdota que cuando recién volví del doctorado y la Facultad de Economía me estaban lanzando a los medios para comentar IMASEC, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que uno hace al principio, que uno debería decir no sé, pero tiene que inventar una historia, ¿ok? Estaba empezando a moverse el precio, hace como 20 años atrás estaba empezando a moverse el precio para arriba, y ustedes saben que había un famoso bull del precio del cobre que ahora se acaba de jubilar, que es Leonardo Suárez, ¿ah? ¿No es cierto? Y Leonardo Suárez venía pronosticando un precio de 5 desde hace 20 años atrás, lo que muestra que si uno tiene paciencia con los pronósticos, ¿ah? ¿No es cierto? Y la pregunta que me hizo la periodista del Diario Financiero me dice: hay dos pronósticos en el mercado, señor Landerreche. Leonardo Suárez dice que el precio va a llegar a 5, en ese momento estábamos, no sé, en 1,2, no sé, alguna cosa así, y me acuerdo que Joaquín Vial era típicamente down, y él decía que volvíamos a 1, no sé, una cosa, 5 y 1, y yo creo que me despaché la mejor frase que nunca ha aparecido, en todos estos años he logrado mejorarla. Me dice: ¿cuál es su pronóstico? Y yo le dije entre 5 y 1. Y estoy cansado de tener la razón en esto. ¿Eh? Ahora no, ahora acabo de, ¿no? Recién 20 años, así que eso respecto de mis comentarios. Muchas gracias Óscar. Bueno, dos reacciones rápidas nomás respecto de los riesgos internacionales. Efectivamente, cuando uno mira la historia de las burbujas, al menos los precios de los activos, lo que se da cuenta es que muchas veces coinciden con cambios de signo en la política monetaria en Estados Unidos. Todavía queda algún margen de baja de tasas por parte de la Fed. Pero históricamente, cuando ha habido cambio de signo, las burbujas tienden a romperse. Y segundo, quiero aprovechar de mencionar ahí que hay un riesgo que no lo he escuchado hasta ahora. En mayo tenemos cambio de presidente de la Fed, y los organismos internacionales han estado mencionando crecientemente un riesgo institucional en Estados Unidos, y por lo tanto creo que los mercados van a estar bien atentos a lo que ocurra en torno a esa nominación del nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. 8 minutos para Rodrigo Vergara. Muchas gracias Germán, muchas gracias a Clape, a Felipe, a Germán por la invitación, a la presidenta del banco por su presentación. Un placer estar aquí con ustedes.
Una de las ventajas de hablar último en estos seminarios es que muchas de las cosas que uno había pensado decir ya se han dicho, y la verdad es que en general estoy de acuerdo. Tengo algunos matices que los voy a mencionar. Así que voy a centrar mis palabras en 3 puntos. Primero que nada voy a hablar, el primer punto es las noticias positivas o el viento a favor. Yo creo que efectivamente la nueva administración entra con cierto viento a favor. Se ha dicho mucho sobre el precio del cobre, es permanente o es transitorio. Bueno, no sabemos, hay ciertas noticias que nos llegan a pensar que puede haber ciertos elementos de transitoriedad, la irrupción en la producción de ciertas mineras, pero otras, como los aumentos en demanda y las cosas de oferta más de largo plazo, que lo mencionaba recién Óscar, nos hace pensar que puede haber algo más permanente. Y a eso se agrega un precio del petróleo bien contenido y, por lo tanto, términos de intercambio muy positivos. La economía parte, digamos, con una situación en ese sentido bastante bien y con una economía global que se ha comportado bien. Ahora, aquí quiero plantear un matiz respecto a lo que dijo la Cecilia, digamos, respecto a la importancia no del precio del cobre. Más allá de que hay una discusión respecto a cuánto puede esto generar efectos permanentes en la economía, en el boom pasado, y si estamos hablando del mismo, digamos, al menos hicimos una cosa bien, que fue que fuimos prudentes en la estimación del precio de largo plazo, y por lo tanto se generaron ahorros fiscales gigantescos. Acuérdate que tuvimos superávit fiscales de 7 puntos del PIB. Yo espero que al menos eso lo hagamos bien en esta oportunidad. Ahora, la economía mundial, bien, pero yo coincido con algo que ha dicho Óscar recién, que bien, pero con cierta fragilidad, llena de riesgo. Se ha hablado del aumento del precio de los activos. Podría perfectamente haber una corrección relativamente luego de eso, con los efectos que eso menciona. Germán acaba de nombrar acaba de mencionar el nombramiento del presidente de la Reserva Federal. Yo tengo la sensación que eso está medio definido. Va a ser importante ver cómo se comporta. Hay algunas, Óscar se mostraba relativamente favorable respecto a China. Yo sería un poquito más cauteloso. Ojo que en China también hay algunas novedades en el margen que pueden no ser tan positivas. Está lleno de riesgos geopolíticos. O sea, hay una cierta fragilidad intrínseca, digamos, hoy día en la economía global, que es cierto que no se ha visto. Es cierto que lo mostraba muy claramente la presidenta del banco en su presentación en abril, con el día de la liberación, las expectativas se fueron hacia abajo y después repuntaron. Pero eso no significa que no tengamos riesgos relativos ahí. Creo que otra de las noticias favorables es la situación política interna. Cambia de gobierno, un gobierno con una visión bastante más pro crecimiento. Recordemos que la actual administración partió con visiones casi de decrecimiento, no casi, digamos, en algunos casos directamente de crecimiento, con una agenda que afortunadamente no pudo llevar a cabo, pero era muy anti todo lo que estamos hablando hoy día en materia de crecimiento, y eso ha generado un mejoramiento de las expectativas, pero ojo, un mejoramiento yo diría que en el agregado no demasiado significativo, en el sentido de que todavía seguimos en los niveles negativos, aunque subiendo. De hecho, una de las preocupaciones que tengo es que no se vayan a generar demasiadas expectativas. Creo que el presidente electo ha actuado con prudencia al respecto. La otra noticia positiva es la inflación. La inflación después de 5 años sin cumplir la meta, la verdad es que ha sido inédito. Hoy día estamos cerca a ello, y se espera que en los próximos meses se llegue al 5%, obviamente al 3%. Evidentemente el tema cambiario tiene un impacto, pero también hay otra serie de factores que hacen que esa convergencia que tanto se ha esperado se pueda llegar a eso luego, y eso mismo genera espacio para nuevas bajas de tasa de política monetaria. La presidenta o el Banco Central en su informe de política monetaria en el fondo habla de 1 adicional, pero eventualmente puede ser más, sobre todo en la medida que la política fiscal se comporte de acuerdo a lo que se ha dicho que se va a comportar, o sea que hay un ajuste fiscal relativamente significativo. Ha ido mejorando la inversión, es otra noticia positiva, pero ojo, yo no hablaría de un boom en la inversión, de ninguna manera. Felipe Larraín lo dijo al principio. Es cierto, tuvimos el año pasado y eventualmente vamos a tener este año buenas noticias en inversión, pero después de 2 años con inversión negativa, con caídas en la inversión. Así que yo sería bastante cuidadoso. Lo que sí se ve un cierto repunte en el sector inmobiliario, y eso sería una buena noticia porque ha tenido un periodo bastante duro.
¿Cuáles son las noticias más negativas o viento en contra? Yo creo que lo primero es más estructural, o sea, venimos de una economía frenada por mucho tiempo, son 10 años, más de 10 años de una economía completamente frenada, y eso no es fácil de cambiar. Esto implica que aquí no es un problema de ciclo, sino que tenemos que cambiar la tendencia. Y eso se hace muy complicado, y de hecho las proyecciones del propio Banco Central de alguna forma lo muestran, nos muestran un 2026, algo mejor, pero el 2027 volvemos al incómodo, como decía Felipe Larraín, incómodo 2%. Entonces, la verdad es que eso hace que esto sea complicado, complejo, y por eso creo que es importante esto de moderar expectativas. Tenemos un vecindario delicado. Nos entusiasmamos de repente con las noticias que vemos de algunos países, en particular de Argentina, pero ciertamente un vecindario, yo diría que más allá de eso, delicado, complicado, con situaciones complejas, con bajo crecimiento, etcétera. Y obviamente muy importante dentro de todo esto, una situación fiscal muy, muy complicada. Yo me sumo a lo que dijo la Cecilia respecto a la ley de reajuste y todos los amarres y las otras cosas que lleva colgadas, que la verdad es que son inéditas y tienen poco que ver con el reajuste del sector público. Entonces se necesita un fuerte ajuste. Si van a ser 6.000 millones o menos ahora con un precio del cobre más alto, o si se puede o no se puede, no sé. Pero la cosa es que creo que la nueva administración tiene que partir, se ha comprometido a eso. Y no es fácil un ajuste significativo en el gasto público. Y eso lo debiéramos ver muy luego. Algunas reflexiones finales y medidas de política. Lo primero ya lo dije, digamos, ojo, cuidado con el exceso de expectativa. Óscar lo mencionó claramente. Digamos, aquí, esto requiere un cambio bien profundo. Y dentro de eso se esperaría que la autoridad entrante hiciera cosas muy significativas, ya no me acuerdo exactamente el nombre que le puso Óscar, digamos, para el tema de la inversión. Y estoy hablando de las cosas administrativas, porque lo legislativo, estoy de acuerdo con él, lo legislativo va a ser complicado ahí, el tributario, el legislativo, etcétera, pero hay mucho de administrativo ahí, y se ha estudiado mucho, se sabe mucho qué hacer, así que yo creo que ahí hay algo importante y algo que se debe hacer bastante luego, sobre todo si se quiere apuntalar la inversión en forma más permanente. El caso tributario, evidentemente que el legislativo, eso hace más complejo. Ahora yo ahí tengo un matiz con la Cecilia, yo creo que no porque no sea completo, uno no... O sea, a ver, yo creo que si uno quiere hacer una reforma demasiado grande no va a llegar a nada. Yo prefiero hacer una reforma bien concentrada y a mí me gusta lo de primera categoría porque creo que es algo que nos quedamos atrás, es algo que tiene impacto en la inversión. En la Comisión Marfan, de la cual yo participé, se hablaba de 0,25 puntos por año, crecimiento que es un montón. Yo preferiría, y por eso tengo mucho más duda y mucho más escéptico respecto a lo que se ha mencionado en relación a las contribuciones. Ahora, todo el tema tributario en legislativo es más complejo, pero creo que la señal debiera mandarse relativamente luego, y lo otro obviamente está en todo lo relacionado con la agenda de seguridad, delincuencia, inmigración, etcétera, que también ahí debiera haber noticias luego, los primeros 90 días, etcétera. Estamos frente a un nuevo ciclo. A ver, estamos en el cobre frente a un nuevo ciclo, obviamente que tenemos dudas, pero hay ciertas razones como para pensar que podría ser. El ciclo político, bueno, va a depender un poco de qué es lo que pase, y efectivamente, ya un minuto termino antes que eso. El ciclo político va a depender finalmente si se logra satisfacer las expectativas en materia de delincuencia, en materia de crecimiento. Insisto, no es fácil, es una tarea compleja. Crecimiento tendencial, más allá de un ciclo, estamos en un nuevo ciclo, por ahora me cuesta decir eso, ojalá que en unos meses más o quizás en un año más podamos decir algo en relación a eso. Ciertamente comparto lo que ha dicho Óscar en relación a la composición del Congreso y la dificultad que va a haber para algunas medidas legislativas, pero eso no significa que uno no pueda hacer bastante por la vía administrativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, tenemos algunas preguntas del público. Vamos a invertir el orden y, bueno, esta segunda parte del panel, la idea es que ustedes puedan redondear algunas ideas, contraargumentar y también, si les parece, responden estas preguntas. Yo las resumí en 3. Si quieres, partimos ahora con Rodrigo, contigo. La primera es sobre política monetaria y, como tú lo mencionaste, nos preguntan qué espacio ven para recortes adicionales de la tasa de política monetaria, porque efectivamente la presidenta plantea el escenario del IPOM, ¿cierto?, con una tasa que cae a lo más una vez al punto medio del
al nuevo rango de la tasa neutral y cuánto espacio ven para que la tasa siga bajando, especialmente con esta apreciación del peso que estamos viendo hoy día. La segunda pregunta tiene que ver con el mercado laboral, que no hemos mencionado mucho, no se ha mencionado mucho acá respecto de qué se puede hacer para bajar el desempleo, que hoy día está más cerca de 8 o 9%, que del 7% que tenía prepandemia, por ejemplo, y cómo, digamos, los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial pueden afectar la dinámica del mercado laboral. Y la tercera pregunta, no es que tengan que responder todas, ustedes ven si quieren hacerse cargo de alguna de ellas, tiene que ver con, pensando en esta posibilidad de que la economía crezca más estructuralmente en el futuro, cómo ven el rol de los sectores de recursos naturales, las ventajas que tiene Chile en materia de recursos naturales, como para liderar este mayor crecimiento en los próximos años. Así que eso es más o menos un resumen de las preguntas que llegaron y como les digo, si quieren toman alguna de ellas, si no cierran su presentación. Partimos entonces con Rodrigo Vergara. Gracias por la pregunta. Voy a tomar una o dos con más detalle y el resto la dejo para los otros panelistas. Política monetaria, yo sí veo espacio para un recorte relativamente pronto de 25 puntos base, acercarnos con eso a la nueva tasa neutral, llegar a la nueva tasa neutral que tiene el Banco Central, pero creo que eventualmente se puede generar espacio para bajas adicionales, ¿no? Y va a depender, entre otras cosas, de, bueno, cómo evoluciona la inflación, particularmente después de estas noticias que hemos tenido en materia cambiaria, pero también de la política fiscal, ¿eh? Es lo que yo mencionaba previamente. Yo creo que si efectivamente tenemos un recorte significativo de gasto público, eso eventualmente puede dar espacio para mayores recortes en materia de política fiscal. En materia laboral, efectivamente, no solo tenemos una tasa de desempleo que es más alta que los promedios históricos, sino que Chile es de los pocos países en los cuales la tasa de empleo no ha logrado recuperar los niveles prepandemia. Estamos entre 200, dependiendo de la medición, entre 200 y 300 mil empleos por abajo de esos niveles. O sea, ciertamente ha sido un desempeño modesto, por decirlo de esa naturaleza, de alguna manera del mercado laboral. Bueno, y evidentemente que ahí uno no puede sino recurrir al tema del crecimiento. A la medida que logremos mayor crecimiento, definitivamente vamos a tener una mejora en las medidas laborales, en materia laboral, pero también es importante referirse a todo lo que es legislativo, administrativo, términos de flexibilidad laboral. Hemos ido encareciendo el costo de la mano de obra con distintas cosas, creo que algunas eran medio inevitables, o sea, la tasa de cotización en Chile tenía que aumentar, por ejemplo, ¿ya? Pero hay otras cosas que no son inevitables y en particular hoy día me preocupa el proyecto de negociación ramal. Creo que sería una pésima noticia para Chile si se avanza en esa, ojalá que se descarte y que no sigamos poniéndole trabas al mercado laboral. Gracias, Rodrigo. Ya, política monetaria, estoy básicamente de acuerdo con Rodrigo. Qué bueno que se fue la presidenta porque está como fome la política monetaria, está un poquito fome. Claro, cuando están cerca de la tasa, y más encima suben la tasa neutral, es como trampa. En fin, bueno. Yo estoy básicamente de acuerdo con eso. No, yo quiero comentar respecto al mercado laboral y sector de recursos naturales porque creo que ahí hay un punto estratégico nuestro. Uno de los problemas que tenemos es, y que yo creo que está detrás de muchos de los eventos políticos que hemos tenido en los últimos años, tiene que ver con la incapacidad de la economía de generar ingresos laborales y empleo, o sea, ya sea por salario empleo, ocupación. Y por lo tanto, digamos, eso es súper importante y cuando uno piensa en eso, uno piensa cuáles son los sectores específicos que generan empleo, porque no todos los sectores generan empleo realmente, tanto empleo, ¿no? Y claramente la minería no lo genera tanto como uno cree, o sea, es poco el impacto, es muy bien pagado, está bien, súper bien, digamos, pero no genera tanto empleo. Entonces, por eso mi preocupación con estos dos sectores, salmones y cerezas, digamos, porque lo que sí les puedo decir es que a ambos, en buen mexicano, les vale madre el cálculo de tipo de cambio real del Banco Central. Porque siempre que uno le dice siempre que los exportadores le dicen al Banco Central, oiga, el tipo de cambio, le dicen, no, mira, tengo este gráfico, el tipo de cambio real. Compadre, esto es bottom line, esto es cash flow. Tipo de cambio se me va a pique, tengo menos lucas, voy a contraer.
Y ya lo están sintiendo en el precio, y si a eso le sumáis el tipo de cambio, es inevitable por el precio del cobre, es un problema. Es un problema. Los cereceros están al límite, ya son como 55% de la producción mundial de cereza. O sea, no tienen por dónde crecer en quantum, ¿no? Y en salmón estamos básicamente lo mismo, medio estopados. Entonces, me preocupan esos dos sectores exportadores harto. Los otros sectores exportadores alternativos al cobre que tenemos, los forestales que están deprimidos por otras razones, no son tan trabajo intensivos, ¿me entienden? Entonces, yo veo una dificultad ahí. Vinos está como en un ajuste a la baja, ahí la raíz nos puede decir un poquito más, creo. Efectivamente, así que eso. ¿Y dónde está el otro lugar en que las economías generan empleo? Bueno, obras públicas y vivienda. Donde además en Chile tenemos un problema con la vivienda. Tenemos un problema con la vivienda, tenemos campamentos, los habíamos erradicado, ahora tenemos de nuevo, por buenas y malas razones, da lo mismo, pero hay un espacio para expandir significativamente la construcción de vivienda social y de clase media financiada con instrumentos fiscales, obviamente, que además son instrumentos financieros, no necesariamente son gasto corriente, obras públicas vía licitación. Entonces, yo creo que si no nos concentramos en eso, si eso lo dejamos de lado, y peor, si es que esas dos áreas más encima reciben una contracción en el entusiasmo de reforma del Estado, con el cual yo estoy de acuerdo, pero si estas dos áreas tú las contraes, así como al estilo Milei, digamos, de paralizar las obras públicas, uy, Dios mío, digamos, los prospectos de tener una situación buena políticamente en 1 o 2 años más que te den la legitimidad para hacer reformas grandes, caen a cero. Así que para mí, esos dos ministerios, pucha, son clave. Y quiero ver cuál es la actitud de las personas que van a estar en esos dos cargos, digamos, porque en eso se juega toda la viabilidad de lo que se está intentando hacer. Eso. Gracias, Óscar. Nos queda claro, vamos a tener que ir a mirar más los salmones y las cerezas que te preocupan bastante. Solo una nota al margen sobre el empleo de la minería. Cada vez que uno dice que la minería no es tan intensiva de mano de obra, los mineros dicen que los efectos indirectos son bien significativos, que es por 4 el efecto, pero el trabajo directo en realidad es exacto, todo lo que relaciona, lo que está en torno a la minería. Cecilia Cifuentes. Sí, bueno, la verdad que mis colegas ya contestaron las preguntas. Voy a un punto respecto a lo que dice Óscar. Estoy completamente de acuerdo con estas palancas que tú llamas como las palancas de centroizquierda. La verdad que nunca entendí por qué este gobierno que está terminando las ocupó solo, las empezó a ocupar al final. Yo creo que esos son los problemas de gestión, pero como ya están contestadas, participamos junto con Óscar en un proyecto de horizontal y de espacio público que buscó este Pacto de Desarrollo para Chile. Salieron temas muy interesantes ahí y antes me había tocado participar en este proyecto que fue el puente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay elementos que son bien notables que se están dando ahora y que ojalá los podamos aprovechar, que tanto este Pacto de Desarrollo como lo que fue el puente, no vamos a decir que son completamente transversales a todo el espectro político, pero sí hay un consenso muy grande desde el punto de vista técnico de las reformas que Chile necesita, que es el mismo apoyo que tuvo José Antonio Kast en la segunda vuelta. O sea, estamos hablando de un porcentaje de alrededor del 60% de la población que lo apoyó. Entonces, para mí el punto más importante es político en el fondo, porque las recetas y las cosas que tenemos que hacer ya están bastante consensuadas desde el punto de vista técnico. Y lo que necesita este gobierno es convertir esto en efectivamente reforma. Y por eso el desafío más grande es político. Y ojalá que este gobierno que parte con que son un 58% de apoyo, pero claro, no es un 58% de apoyo del Partido Republicano, sino que aquí hay 8 partidos que están detrás respaldando esto. Ojalá que esto logre estructurarse en una forma un poco más institucional, aunque uno puede decir, no vale la pena ser nostálgico de los 30 años, pero la verdad es que yo sigo pensando que lo que Chile necesita ahora es tener algo como fue la concertación, pero ahora una concertación, si uno pudiera decir, una concertación de centro-derecha para llevar adelante todas estas reformas que el país necesita. Eso. Muchas gracias, Cecilia, Óscar, Rodrigo, por esta interesante conversación. Dejamos hasta acá el panel entonces. Gracias a quienes nos acompañaron hoy día y los dejamos invitados para nuestro próximo seminario en CLAPE UC. Muchas gracias.
Muchas gracias a quienes nos acompañaron durante esta mañana. Los invitamos a un café a la salida.